Bienvenidos a Casos Resueltos. Amigos de Caso Forense Digital, aquí lo tenemos. Este va a ser uno de los videos que vamos a experimentar hoy, que vamos a estudiar. Es el supuesto caso en Puerto Rico de un supuesto cadáver que sale nadando contrario a la balsa donde se encontraba la persona que estaba grabando el video. Lo vamos a estudiar paso a paso, utilizando simplemente una exposición de imágenes, que para eso he sacado unos screenshots. Y eso va a ser toda la evidencia que vamos a necesitar. En la primera de las imágenes vamos a encontrar como acá, siendo este el reflejo del árbol sobre el agua, más lo que es el filtro de luz que se utiliza naturalmente en la selva entre los huecos de los arbustos que se ven en la parte superior, cómo la luz solar hace su reflejo y su trabajo sobre el agua y sobre el movimiento del agua más que todo en ese momento. Y podemos ver exactamente la misma trama del árbol, la misma figura, y lo podemos ver en negativo de este lado, cómo se repiten exactamente los mismos patrones oscuros en las partes donde corresponde la oscuridad, y en la parte que se dibuja el tronco del árbol se ve más claro. La razón de por qué no se ve llegando hasta atrás es por lo mismo, el oleaje que está haciendo en ese momento el agua, el movimiento, el viento, lo que esté haciendo el agua turbia es lo que no permite que se termine de completar el dibujo. Con esta prueba número 1 podemos ver cómo el patrón se repite después de que la balsa o el pequeño barco en el que están viajando las personas que están grabando el video se vuelve a repetir. Y es aquí donde vemos la primera imagen un poco clara con su primera discrepancia. ¿Qué hace este pequeño agujero que está aquí? Muchas personas pueden decir que ese es el brazo, pero si te das cuenta, si fuera el brazo está tomando una forma muy extraña a la parte de abajo, porque se terminaría de cerrar. Ahí fue mi primera sospecha al verlo, y al aplicarle el filtro de luces o el filtro que trae para la edición de fotografías, me di cuenta que sí, que efectivamente se terminaba de cerrar en este punto, lo que me lanzó la primera sospecha. Ahora, muchas personas pueden decir que no puede ser el reflejo completo, porque esto tiene una forma perfecta, pero recuerden que se está formando el reflejo en el agua, y el reflejo en el agua del árbol no era tampoco perfecta. ¿Por qué? Oleaje, luz, sombras. Esta parte que vemos acá obviamente tiene que corresponder con uno de los agujeros que se reflejan. Hay varios agujeros y no todos se van a reflectar en el agua, porque en ese momento el ángulo de la cámara, el ángulo del sol como estaba pegando, más la turbulencia que haya en el movimiento del agua, el oleaje que esté haciendo la barca en ese momento, más el viento y todo lo demás, obviamente no va a permitir que todo se dibuje, pero sí que permitió que en ese momento se dibujara uno de los agujeros que obviamente corresponde con alguno de los que están arriba, y obviamente el mayor que tiene que ver con alguna de las partes del túnel. Lo podemos ver acá en negativo, que es el mismo efecto, el oleaje, y allí es donde tenemos la supuesta primera vista del supuesto cadáver o fantasma, como le estén llamando. Esta es una imagen que me encontré antes, que se encuentra como en el minuto 2:46, si no me equivoco, y es cuando empieza, cuando se está alejando apenas la barca o la balsa, repito, del túnel. ¿Y qué tenemos acá? Aquí, si observamos, tenemos una primera imagen de lo que vienen siendo las sombras del túnel. ¿Por qué no se dibuja otra vez en su forma completa? Muy sencillo, porque en ese momento está el ángulo de la cámara, el ángulo de la luz, sombras y todo lo que tiene que ver en los factores para que no se refleje de una manera perfecta. Pero si por la misma ley que estamos aplicando, que lo otro era un cadáver nadando contra la balsa o la barca donde iban los pasajeros estos, aquí tendríamos que aplicar alguna otra teoría, porque prácticamente vemos que también hay una sombra, y del video no se dice nada en ese momento. Es obvio, porque para entonces no tiene ninguna forma que para nuestra mente sea nada fuera de lo común. Volvemos a esta misma parte donde me gustaría explicar el por qué, el efecto de por qué se ve más
claro en estas partes. ¿Y por qué tan oscuro aquí? Que es muy obvio. Aquí es donde está la mayoría de la sombra del tronco. Lo cual quiere decir que si damos a la inversa y filmamos de allá para acá, quiere decir que la sombra también se va a ver alterada en ese momento. Como puedes ver, en este momento se forma la sombra de lo que se veía del túnel hacia afuera, donde estaba la sombra mayormente oscuro. Lo que quiere decir que en ese momento la distancia que hay entre el túnel y la sombra que vemos aquí va a empezar a desaparecer. Si observas el video original, va a parecer como que la sombra subiese en ese momento y se volviera a meter. No es que se vuelva a meter, es que sencillamente en ese momento el reflejo de la luz del sol ya desaparece. Por lo tanto, el reflejo del túnel ya no está más. Eso es otro caso que tiene que ver con la parte de por qué solamente se enfocaba esa parte para entonces. Porque en ese momento la luz solamente estaba dando hasta cierto punto del túnel y los otros factores que habíamos hablado anteriormente afectan en el reflejo sobre el agua. Por lo tanto, en este caso, en el supuesto fantasma barra cadáver, barra espectro, barra lo que quieran decirle, es un sencillo juego de factores entre la luz del sol, la sombra sobre el agua, el efecto de la cámara y el ángulo de la cámara. Con esto estamos dando un caso resuelto. Gracias.